Bienvenidos un día más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para compartir un ratito juntos y sumergirnos en el fascinante mundo de las series y sobre todo, de Undercell. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a desmenuzar dos proyectos que tienen un lugar muy especial en mi corazón, y estoy segura que también en el de muchos de ustedes. Vamos a hablar de Nuestro Secreto y de la preciosa película Siempre a mi lado. Son dos producciones muy diferentes, pero ambas nos regalan interpretaciones increíbles de Andy y nos permiten ver diferentes facetas de su talento. Antes de que nos metamos de lleno, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo novedades, análisis, y mucho amor por el mundo de las series y el cine turco. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. Primero hablemos de Nuestro Secreto, o Azize. Esta serie, transmitida originalmente en Turquía, es una historia llena de acción, drama y por supuesto muchísimo romance. Undercell interpreta a Azize, una joven enfermera que vive una vida aparentemente normal, pero que en realidad esconde un oscuro secreto. Su familia ha estado en guerra con la familia Volken durante generaciones. Azize decide vengar la muerte de su familia infiltrándose en el clan Volken y acercándose a Kartal, interpretado por Burak Gülsoy, el heredero de la familia. A medida que Azize pasa tiempo con Kartal, comienza a enamorarse de él, lo que complica aún más su misión de venganza. Imagínense el dilema. Amor y venganza en una combinación explosiva. Lo que más me gusta de esta serie es la complejidad de los personajes. Azize no es simplemente una chica que busca venganza, es una mujer fuerte, inteligente y con un gran corazón. Undercell logra transmitir a la perfección todas estas facetas de su personaje. Ves su dolor, su determinación, su vulnerabilidad y, por supuesto, su amor por Kartal. No es una actuación superficial, se nota el esfuerzo por comprender la profundidad emocional del personaje. Ande se sumerge en la psique de Azize, permitiéndonos conectar con ella a un nivel muy personal. Podemos sentir su conflicto interno, la lucha entre el deber y el deseo, la necesidad de vengar a su familia y el creciente afecto por Kartal. Y hablando de Kartal, Burak Gülsoy hace un trabajo espectacular. Él interpreta a un hombre que ha crecido en un mundo de violencia y poder, pero que en el fondo anhela una vida diferente. La química entre Ande y Burak es palpable, lo que hace que la historia de amor entre Azize y Kartal sea aún más cautivadora. Esa química no es algo que se pueda forzar, es algo que fluye naturalmente entre los actores y que se transmite a la pantalla. Se ve en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se tocan. Es una conexión que trasciende el guión y que hace que la historia de amor sea aún más creíble y emotiva. Burak logra capturar la complejidad de Kartal, un hombre atormentado por su pasado y que busca desesperadamente una salida a la espiral de violencia en la que se encuentra atrapado. Sin embargo, Nuestro Secreto es más que una simple historia de amor. La serie aborda temas como la lealtad, la familia, el perdón y la búsqueda de la justicia. Nos muestra las consecuencias de la violencia y cómo el odio puede destruir vidas. La serie explora la idea de que la venganza nunca es la respuesta y que el perdón es el único camino hacia la sanación. A través de las historias de Azize y Kartal, vemos cómo el ciclo de violencia perpetúa el dolor y la destrucción, y cómo la única forma de romper ese ciclo es a través de la comprensión y el perdón. También se exploran las dinámicas familiares disfuncionales y cómo el peso del legado familiar puede afectar a las generaciones futuras. La serie tiene un ritmo trepidante con giros inesperados que te mantienen enganchado de principio a fin. Cada capítulo te deja con ganas de más. Además, la producción es impecable con una fotografía preciosa y una banda sonora que te pone la piel de gallina. La fotografía es clave para crear la atmósfera adecuada en cada escena. Desde los paisajes impresionantes hasta los detalles íntimos de los personajes, la fotografía captura la belleza y la crudeza del mundo en el que viven Azize y Kartal. La banda sonora es igualmente importante, con melodías que complementan a la perfección las emociones de cada escena. La música te envuelve y te sumerge aún más en la historia, intensificando la experiencia emocional. La combinación de la fotografía y la banda sonora crea una experiencia sensorial que te atrapa y te mantiene enganchado de principio a fin. Ahora, pasemos a Siempre a mi lado. ¡Ay, esta película!
Prepárense para las lágrimas, porque es una historia preciosa pero muy emotiva. En esta película Hande Erçel interpreta a Azal, una joven que trabaja como voluntaria en una residencia de ancianos. Allí conoce a Firuz, un anciano que ha perdido la memoria y que se niega a hablar. La elección de Hande para este papel fue un acierto. Su capacidad para transmitir emociones sutiles es fundamental para el éxito de la película. Azal es un personaje compasivo y empático, y Hande logra capturar esa esencia a la perfección. Azal decide ayudar a Firuz a recuperar sus recuerdos y poco a poco van creando un vínculo muy especial. A medida que Firuz recuerda su pasado, Azal descubre una historia de amor épica que la conmueve profundamente. La relación entre Azal y Firuz es el corazón de la película. Es una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. Azal ve más allá de la apariencia de Firuz y reconoce la persona que hay dentro. Ella se dedica a ayudarlo a recuperar su memoria, no solo por él, sino también por ella misma. A través de la historia de Firuz, Azal aprende importantes lecciones sobre el amor, la pérdida y la importancia de vivir el presente. Siempre a mi lado es una película sobre la memoria, el amor y la importancia de conectar con los demás. Es una historia que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre la vida. La película nos recuerda que todos tenemos una historia que contar y que es importante escuchar a los demás. También nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. La película te invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la comunidad. La actuación de Hande Erçel en esta película es simplemente magistral. Ella logra transmitir la dulzura, la empatía y la determinación de Azal de una manera muy natural y conmovedora. Ves su conexión con Firuz y te emocionas con su historia. Hande se entrega por completo al papel, mostrando una vulnerabilidad y una autenticidad que te hacen conectar con Azal a un nivel muy profundo. No es una actuación forzada o exagerada, es una actuación sutil y matizada que te toca el corazón. Y hablando de Firuz, el actor Perian Sabas hace un trabajo excepcional. Él interpreta a un anciano que ha perdido la memoria, pero que en el fondo sigue siendo un hombre lleno de amor y sabiduría. La química entre Hande y Perian es preciosa, lo que hace que la relación entre Azal y Firuz sea aún más creíble. Perian Sabas aporta una dignidad y una sabiduría al papel que te conmueven profundamente. Su interpretación es conmovedora y auténtica, y te hace sentir la soledad y la confusión de Firuz. La química entre Hande y Perian es evidente en cada escena, y su relación se siente genuina y conmovedora. Siempre a mi lado es una película que te deja pensando durante días. Te recuerda la importancia de apreciar los momentos que tenemos y de conectar con las personas que nos rodean. Es una película que te inspira a ser mejor persona. Te invita a reflexionar sobre tus propias relaciones y a valorar el tiempo que pasas con tus seres queridos. También te inspira a ser más compasivo y empático con los demás, especialmente con aquellos que están sufriendo o que necesitan ayuda. Si bien ambas producciones, Nuestro secreto y Siempre a mi lado, son muy diferentes en cuanto a género y trama, ambas tienen en común la increíble actuación de Hande Erçel. Ella demuestra en cada uno de estos proyectos su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Hande no se limita a interpretar un papel, ella se transforma en el personaje, absorbiendo su personalidad, sus emociones y sus motivaciones. Es una actriz que se entrega por completo a su trabajo y que se esfuerza por ofrecer una interpretación auténtica y conmovedora. En Nuestro secreto, Hande nos muestra su lado más fuerte y determinado, interpretando a una mujer que busca venganza pero que también se enamora. Ella logra transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de Azize de una manera muy convincente. En Siempre a mi lado, Hande nos muestra su lado más dulce y empático, interpretando a una joven que ayuda a un anciano a recuperar sus recuerdos. Su actuación es conmovedora y te llega al corazón. Es fascinante ver cómo Hande se transforma en cada uno de sus personajes y cómo logra transmitir una amplia gama de emociones. Ella es una actriz con mucho talento y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos en el futuro con nuevos proyectos. Hande Erçel no solo es una actriz hermosa y talentosa, sino también una persona con una gran sensibilidad y una profunda comprensión de la condición humana. En resumen, Nuestro secreto es una serie llena de acción, drama y romance con una trama trepidante y personajes complejos. Siempre a mi lado es una película emotiva y conmovedora, que te hace reflexionar sobre la memoria, el amor y la importancia de conectar con los demás.
Y en ambas producciones, Hande Erçel nos regala interpretaciones magistrales que demuestran su talento como actriz. Son dos ejemplos claros de la versatilidad de Hande Erçel y de su capacidad para conectar con el público a través de diferentes géneros y personajes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por nuestro secreto y siempre a mi lado. Me encantaría saber qué les parecieron estas producciones y cuál es su opinión sobre la actuación de Hande Erçel. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál de estos dos papeles de Hande es su favorito? ¿Qué otras producciones de ella les han gustado? Compartan sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir o recordar estas dos joyas protagonizadas por Hande Erçel. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por las series y el cine turco con ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.